¿Cómo andan? ¿Cómo les fue en la clase anterior de informática? Seguimos acá y hoy quiero hablarles un poco del tipo de archivo que ustedes se pueden encontrar cuando descargan información, cuando se meten en el campus o cuando ustedes la crean, por ejemplo, cuando mandan una tarea. Ya hablamos en la clase anterior y espero que les haya sido útil lo que significa hardware, software, y dentro del software nombrábamos un montón de programas. Bueno, antes de empezar a hablar de los programas básicos que vamos a utilizar durante toda la cursada y obviamente en el resto de nuestra vida, quiero que sepamos de qué trata cada extensión de archivo. Ustedes van a ver que mientras yo hablo, les va a aparecer una pantalla con la definición y con alguna descripción detallada de ese archivo o de eso que estoy hablando. Yo lo pongo por poco tiempo, así si a ustedes les interesa, simplemente ponen pausa, lo leen y siguen avanzando para hacer que el archivo o este video no se haga tan largo. ¿Me siguen? Vamos. No podremos hablar de todos porque son realmente muchísimos, pero vamos a ir distribuyéndonos en lo que son los archivos de texto, los archivos de imágenes, los archivos de datos. Bueno, vamos a ir viendo un poquito de cada uno, así sé qué es lo que está pasando cuando voy a abrir un archivo. Obviamente los formatos más habituales que yo estoy encontrando en estos momentos de cuarentena son el JPG, que es el clásico archivo de imagen. Si para saber el nombre de un archivo, yo veo la extensión. Cuando hablamos de extensión, significa que el archivo tiene un nombre, punto algo. Y esa es justamente la extensión del archivo que define el tipo de archivo que es. Si yo veo acá en la pantalla, los archivos que tengo no tienen extensión. O sea, yo no sé qué archivos son a simple vista, salvo este, por ejemplo, ¿sí? Que dice MP4 y que me habla de que es un archivo de video. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, este que dice captura de pantalla y que se ve una pequeña imagen, yo no sé qué archivo es. Y para saber, yo digo, pido la información del archivo y me dice que es PNG y es un archivo de imagen. Dice clase del archivo imagen y es un archivo tipo PNG. Son también archivos muy frecuentes, no tanto como el JPG que acabamos de hablar. Y podemos ver si acá tenemos algún archivo JPG. Bueno, vamos a entrar directamente acá. Estos archivos comunes. Fíjense, acá me muestra que dice .jpg y .nef. Estos .nef también son archivos de imagen, pero específicamente son archivos que guardan información para futuras ediciones. Este archivo probablemente fue sacado con una cámara profesional, entonces el formato que lo guarda es el .nef. Pero como ustedes pueden ver, esta foto es un JPG. Normalmente todas las computadoras tienen algún visor de archivo JPG, ¿sí? Un visor de imágenes, y todos los visores de imágenes van a poder abrir estos archivos JPG. Si no es JPG, dijimos, puede ser TIFF, que los TIFF ustedes los deben conocer porque permiten ciertas ediciones por capa. Los programas que se usan para diseñar imágenes nos permiten, como este que estamos abriendo acá, yo voy a correr la imagen de acá, así podemos ver, y esto que a mí me permite escribir, ¿sí? Yo puedo formar imágenes, agregar capas, y estas capas que yo agrego, ¿sí? Capa 1, capa 2, que yo la estoy agregando acá, fíjense, yo puedo agregar capas en otro color y simplemente la puedo poner o sacar. Para yo guardar toda esta información, por ejemplo, uso los archivos TIFF, ¿sí? La extensión de archivo TIFF. Entonces, cuando yo pongo guardar, me da la opción de guardarlo en TIFF. Si yo lo guardo en JPG, no me va a dar la opción de capas y me lo va a poner todo junto. Esto es importante para saber cuando voy a descargar un archivo o visualizarlo de qué archivos estoy hablando, ¿sí? Entonces, JPG es lo más habitual de los archivos de imagen. Puede ser TIFF, puede ser GIF, y los GIF son archivos que se han vuelto muy populares porque son pequeños archivos que tienen movimiento, que tienen animación, archivos animados.
Entonces los vemos muchos en los celulares, ¿sí? Vamos a aprovechar un poco el sol mientras hablamos. Muy bien, archivos de imágenes entonces, si es un JPG no tendrían que tener problema de abrirlo, ¿sí? Fíjense, cualquier JPG. Teníamos el GIF, teníamos el TIFF, teníamos el PNG. ¿Cuál es la diferencia entre el PNG? Yo lo puedo ver acá, miren, archivos de Madre Deus. Este archivo que es PNG no tiene fondo. Quiere decir que las letras son transparentes. Estos archivos los usamos para editar los videos en los cuales me interesa que no quede un cuadrado blanco, sino que se vean solamente las letras. Vamos a ver si lo podemos ver con alguna imagen. Fíjense en que yo acá puedo modificar el fondo y cuando yo coloco este archivo, vamos a buscarlo y arrastrarlo directamente. Vamos a sacar esto de acá. Fíjense en cómo yo cambio el fondo y no se modifica la imagen y me modifica solo el fondo. Entonces yo podría dibujar directamente abajo de esto y voy a estar sin modificar las imágenes, pero sí el fondo, ¿sí? Esperen para que se entienda, vamos a poner esto arriba de todo, fíjense. Entonces yo atrás le estoy haciendo lo que yo quiera, puedo poner el logo atrás de un paisaje y no se va a modificar. Este tipo de archivos, también muy usados por más que nada en las plataformas web, se llama .png y lo diferencia del JPG, porque si yo pongo un JPG, fíjense, cuando yo cambio el fondo no me está modificando nada, ¿sí? Porque ya viene con esto blanco. Entonces yo acá tengo un fondo que no lo puedo visualizar, porque este archivo ya viene incrustado en un fondo blanco, no como el otro. Bien, ¿se entendió hasta acá? Sigamos. Esto respecto a los archivos de imagen. Decíamos que los archivos más frecuentes, los formatos más frecuentes de video es el MP4. La extensión MP4 también es lo más usual que vamos a poder usar y abrir. Teníamos el .avi, tenemos el .mov, son todos archivos de video. Repasamos JPG, TIFF, GIF, que es animado, no dejan de ser archivos de imagen. .mov, .mp4, .avi son archivos clásicamente de video. Yo cuando pongo acá arriba, de vuelta obtengo la información, me está diciendo qué tipo de archivo es, ¿sí? En este caso me aparece un video QuickTime y me dice que son archivos de video. Vamos al MP4. Obtenemos la información, video MP4. ¿Sí? Clase video tipo MP4. ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa con los archivos que nos llegan al campus? Los archivos que nos llegan al campus suelen ser archivos de texto que pueden estar hechos en Word o pueden ser archivos de PowerPoint o archivos de Excel. Los PowerPoint clásicamente son archivos que se usan para hacer, en este caso, clases. Vamos a ir abriendo mientras el PowerPoint. ¿Dónde estamos? Esperen. Vamos a buscarlo en algún lado acá. Acá está. El PowerPoint, ¿para qué se usa? Y ya vamos a verlo en una clase, para hacer presentaciones, ¿sí? Yo tengo filminas, ustedes los habrán visto mil veces, se los cuento rápidamente. Yo voy agregando nuevas, puedo elegir los fondos. Clásicamente yo puedo insertar imágenes y títulos. Y después cuando yo lo guardo, van a ver que se guardan como PTX, que es el archivo de PowerPoint. Vamos a buscar algún archivo de este tipo. Acá la docente Tamara nos ha enviado un montón de información para ir subiendo. Yo ya sé, porque veo que la mayoría o todos son MP4, entonces yo ya sé que son archivos de video.
Y en este caso tengo archivos de PowerPoint como los que decíamos. El PowerPoint tiene la característica de que también son archivos que se pueden colocar voz. O sea, yo puedo ir hablando sobre el PowerPoint y explicando lo que veo. Eso está buenísimo. Y en este caso, bueno, Biología 4, la clase, cuando yo lo guarde, me va a dar las opciones para guardar. Vamos a correr esto, vamos a ponerlo más chico, ahora sí. Cuando yo pongo guardar como, me dice que me lo va a guardar en este formato. De vuelta, punto algo, biología 6. Yo leo esto, punto algo. No necesariamente leo el punto porque yo sé que es la extensión o el formato de archivo. ¿Puedo guardarlo en otros formatos? Sí. El PPT era el antiguo archivo de PowerPoint. El nuevo es PPTX. ¿Para qué me sirve saber esto? Porque si yo le voy a mandar a un compañero una clase o estamos haciendo una tarea en conjunto y me dice, bueno, yo tengo el Office 97, ¿sí? El paquete de Office 97. Entonces lo más probable es que si yo le guardo este archivo en PPTX, no lo pueda abrir. Yo se lo envíe y él me lo devuelva diciendo, mira, es incompatible y no lo pude abrir. Y yo no sé por qué no lo pude abrir. Bueno, yo tengo que estar atento a eso, a qué versión tiene. Normalmente las últimas versiones leen todas las versiones anteriores. Eso es lo importante. Quiere decir que si yo tengo una versión relativamente nueva, en este caso del paquete de Office y en el que estoy usando el PowerPoint, no voy a tener problemas de leer un PowerPoint hecho en el 97. Pero si yo guardo un PowerPoint que estoy haciendo para compartir en una versión nueva, si el compañero, el profesor o quien sea al cual esté destinado esto no tiene esa versión nueva y tiene una versión más vieja, no lo va a poder abrir. Entonces, esto también es muy importante. No pasaba así con los archivos de imágenes o de video, que mayormente, sin importar el visor que usaba o la herramienta que yo usaba, se abría con cualquiera. Bien, entonces, PowerPoint, yo ya leo la extensión que aparece acá y sé que son todos archivos hechos en un formato relativamente nuevo. ¿Qué tengo además de PowerPoint que pueden recibir ustedes? Bueno, los clásicos archivos de Word. Vamos a abrir el Word. Y lo mismo, acá tenemos los exámenes de instrumentación, algunos los querrán leer ya, que los estuvo mandando la profesora Nora. Y bueno, no vamos a abrir ninguno de estos, sino que vamos a escribir cualquier cosa. Y cuando yo lo vaya a guardar, ¿qué formato va a ser? ¿Qué me dicen? .doc. Y acá pasa lo mismo. .doc es el habitual formato de Word y .docx es el formato de estas últimas versiones que tampoco son tan nuevas, pero desde hace algunos años que se viene usando. Si yo me quiero asegurar que va a ir a muchas personas y no sé qué formato tienen, de vuelta, cuando pongo guardar como, elijo entonces documento de Word del 97 al 2004 y me aseguro que es .doc y no hay problema. ¿Tengo otras opciones? Sí, texto sin formato, el famoso TXT, que ustedes lo pueden tener en Windows como los blocs de notas, ¿sí? Y en formato de página web. Esto lo vamos a usar mucho. ¿Tengo dudas? Documento de Word 97 a 2004. Si no, si yo pongo solamente guardar, ahí aprieto guardar, me da la opción, yo pongo guardar y no le cambio nada, lo guarda en doc.x. Lo mismo va a pasar con el Excel. Dijimos PowerPoint para hacer presentaciones. ¿Yo cuándo voy a hacer una tarea en PowerPoint? Principalmente cuando esté destinada a un gran impacto visual, con filminas, donde yo le puedo incrustar imágenes, le puedo incrustar video, y donde se explica muy poco, porque el PowerPoint, hacer una presentación, está pensado para que uno hable arriba, no dice todo lo que yo quiero exponer. ¿Se entiende? En cambio, en el Word es algo más teórico. Por ejemplo, una monografía yo la haría en un Word, no la voy a hacer en un PowerPoint. ¿Y para qué es el Excel? Bueno, es una plantilla de cálculos. Sirve
justamente para hacer cálculos, sumas, restas, promedios. Pueden servir para hacer, para llevar una lista de los impuestos que uno tiene que pagar y llevar después un gráfico en que diga si esto fue aumentando, fue bajando, podemos ponerle fechas. Lo importante del Excel es que yo puedo extraer información si les doy parámetros. Después vamos a tener una clase también de Excel. Ahora estamos hablando de los tipos de archivo para que cuando después veamos cada uno de estos programas ya sepamos. Lo mismo entonces va a pasar cuando ponemos, vamos a abrir primero el documento, cuando ponemos guardar como, XLS era el formato habitual, XLSX es el formato reciente. ¿Sí? Acá me lo dice, libro de Excel hasta el 2004, XLS. ¿Está bien? Lo mismo que lo anterior. Entonces, tipos de archivos. Ahora, ¿tengo solo Word o tengo solo los que incluye el paquete Office? Cuando hablamos de paquete Office, principalmente estos tres, entonces, el PowerPoint, el Excel y el Word, si bien hay algunos otros. No, tengo otras herramientas o otros programas, otro tipo de software, otras apps, como quieran llamarlas. Ya tuvimos la clase de lo que era un software. Tengo otras aplicaciones, por ejemplo, en la computadora que estoy usando ahora, que usa otro sistema operativo que no es el Windows, tienen su equivalente. Por ejemplo, el Numbers es el equivalente al Microsoft Excel. Yo lo voy a abrir y cuando voy a guardar este archivo, acá no me pone en qué formato lo va a guardar, ¿sí? Pero es el formato de Numbers. Pero yo tengo la opción de exportar, ¿sí? Si yo lo guardo como Numbers, ahora les voy a buscar algún ejemplo. Bueno, justamente, Excel Madre Deus, vamos a ver. Ven que el formato, acá todos estos archivos en Numbers, el formato dice .numbers. Así como lo otro decía .xls, este dice .numbers. Yo tengo que saber que si yo mando un archivo en este formato en particular, no es tan usado como el XLS o el formato de PowerPoint. Entonces, si yo en mi computadora hago una planilla de cálculos que tiene que llegar a muchas personas, tiene la opción de exportar, ¿sí? Yo escribo, pongo los cálculos que quiera, después lo vamos a ver en un archivo, y cuando pongo guardar, en vez de poner guardar, voy a poner exportar, y fíjense que me va a dejar exportar a Excel. Entonces yo lo puedo guardar como Excel, si bien tengo algunas más opciones, de vuelta formato nuevo o formato viejo, fíjense cómo nos da la opción, y directamente me importa, yo le pongo el título y este archivo me lo va a guardar como formato de Excel, así yo me aseguro de que pueda llegar a más personas. Fíjense qué importante es el formato, porque si yo realizo un montón de trabajos, me esmero, hago un trabajo genial y lo mando en un formato que no le llega a su destinatario, todo lo que hice es en vano hasta poder solucionar esto. Entonces es algo muy importante. Tenemos equivalentes de Word, sí, tenemos otros programas que trabajan texto, tenemos los blocs de notas directamente. Y esto básicamente son los formatos más conocidos y con lo que ustedes se van a encontrar. Ahora, hay un formato que se llama PDF, que cualquiera prácticamente de estos archivos que estuvimos hablando, lo podemos pasar a este tipo de formato. ¿Qué característica tiene el PDF? Vamos a ver qué tenemos acá. A ver si tenemos alguna. Tenemos un montón de archivos. Bueno, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Hay un montón de archivos que vienen en PDF. ¿Para qué se usa el PDF? Yo puedo tener un archivo de Word y lo paso a PDF. Puedo tener un archivo de PowerPoint. Vamos a ver si lo podemos pasar. Así se los voy mostrando. ¿Ven? El PowerPoint y lo paso a PDF. Puedo tener un Excel y lo paso a PDF. Entonces, ¿para qué me sirve pasar cualquiera de estos archivos a PDF? El PDF es un formato no editable. Es un formato que yo hago un trabajo,
lo paso a PDF y yo mando el PDF. Entonces el que lo reciba no lo va a poder modificar, lo va a poder ver con un visor de archivos de PDF, pero no lo va a poder modificar. Si yo hago un trabajo en Word y hago un montón de definiciones que son mías y lo agarra un compañero mío y simplemente le pone, si yo soy Carlos, le pone Pedro y el trabajo pasa a ser de él, ¿sí? O empieza a modificar cosas que yo no puse y ya yo no sé cuál es el trabajo original. El formato PDF me impide estas modificaciones. Obviamente podría yo extraer la información de ahí, copiarla y usarla, pero ese archivo va a quedar inalterable y eso es lo importante entonces. Hacemos un breve repaso. Teníamos archivos de imágenes, archivos de video, archivos de texto, presentaciones, plantillas de cálculo y todo esto, o al menos los últimos que dijimos y también los de imágenes, los podemos pasar también en formato PDF. Cuando ustedes vayan entrando al campus y bajando información, vayan viendo de qué tipo de extensión estamos hablando. Esto va a ser muy útil y sobre todo en la próxima clase vamos a hablar más de los programas estos que ahora nombramos y les aseguro que vamos a volver a charlar de estos archivos. Y con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les sea útil. Cualquier consulta pueden ir escribiendo abajo del video, ahí en el canal de YouTube. Y hasta la próxima.